10 de la mañana con 8 minutos, tenemos el gusto de darle la bienvenida, de saludarlo. Ya estábamos conversando rápidamente fuera de micrófono con un ex ministro, una figura de la política de las últimas décadas en nuestro país, protagonista de tantos procesos importantísimos, justamente en términos políticos de nuestra república. Está con nosotros Germán Correa, el Chino Correa para los que son más involucrados en la política. ¿Cómo estás, Germán? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto encantado que nos estar aquí. Bajándose del avión. Bajándome del avión, exactamente. A las 4 de la mañana, tengo que irse a las 2. No, sí, viajar a Punta Arenas de Santiago madrugada como ir a Europa, yo le decía. Sí, complicado, sí. ¿Qué lo trae por Punta Arenas? Me traen las elecciones internas del Partido Socialista, ¿no? Estamos en el proceso de elegir nuestra nueva dirección, el nuevo comité central, que a su vez es el que genera la nueva mesa directiva y la presidencia del partido. Y yo estoy postulando en la lista que encabeza Maya Fernández, que es la lista opositora, por así decir, a la actual conducción, a Elizalde y a Isabel Allende. Curiosamente, la sobrina compite con la tía también aquí. Exactamente. Pero en eso Maya estamos. Fernández, expresidenta de la Cámara de Diputados. Expresidente de la Cámara de Diputados, donde lo hizo súper bien. La Maya, todo el mundo, inclusive los sectores de derecha, opinan que su conducción fue súper ecuánime, muy buena, digamos. Entonces, es una persona realmente muy, muy valiosa y una mujer joven que creo que puede aportar muchísimo. ¿Qué lo hace volver al protagonismo político, Germán? Bueno, mira, buena pregunta, porque yo estaba en hibernación como los osos hacía rato y otros como yo, ¿no? Porque varios viejos hemos vuelto. Por la profunda preocupación que tenemos en la situación del Partido Socialista en particular, de la política en general, en este caso de la oposición, desde hace rato, ¿no? Porque hay un deterioro evidente, es decir, las elecciones presidenciales se perdieron por un tremendo margen, ¿no? Como nunca se había dado entre la derecha y el resto, y eso más que haber ganado la derecha, perdió la gente que no es de derecha en este país, que está expresada por la nueva mayoría. Fue la nueva mayoría la que perdió sintonía con la gente, sus necesidades, y finalmente le abrió un espacio a una derecha que supo interpretar mejor esas necesidades, ¿no? Y desde ese punto de vista yo no comparto aquella afirmación ligera, creo que se hace cuando hablan de los fachos pobres, ¿no? Como que si de pronto la gente se hubiera puesto derechista. Yo creo que esa es una mentira, ¿no? Eso es hacerse el leso con la autocrítica profunda que nos tenemos que hacer los partidos de la nueva mayoría, en particular el Partido Socialista, que cometió errores más serios que otros en esta materia, bajo la conducción precisamente de la actual dirección. Lo que hay que hacerse el análisis, que no se ha hecho, ¿no? Ahí siguen los mismos de la derrota, ¿no? Elizalde encabezaba el partido cuando perdimos. Él fue además muy responsable de que no se hicieran primarias abiertas a la ciudadanía para elegir al candidato presidencial del Partido Socialista. Pasó lo mismo en regiones, sí, con candidatos a diputados, claro, o senadores, claro. ¿no? Acá pasa con Vladimiro Mimiza, con el PS, que no se hace un proceso de primaria y que le significa un daño terrible después en el proceso electoral. Es que ese es el tema, que no se comprende el inmenso valor democrático y ciudadano que tienen las primarias abiertas a la ciudadanía, no las primarias internas en los partidos, porque ahí son las máquinas de poder, son las que se mueven, claro, ¿no? Acarrean votos internos a través de distintos métodos, algunos de ellos muy discutibles, y finalmente se cocina dentro del mismo grupo de poder. No, aquí hay que hacer competencias con la ciudadanía que uno quiere representar. Si yo quiero ser candidato a diputado, a senador, primero tengo que acumular currículum con la gente que yo quiero representar. Es decir, eso significa haber estado en sus luchas, en sus peleas, ¿no es cierto? Haber sido intérprete de ellos antes de postularme al cargo mediante el cual los quiero representar. Y eso sanea los partidos, porque los hace menos máquina de poder, ¿no? Ahí ya la cosa es distinta, cada cual compite por el apoyo ciudadano que entiende. La comprensión de la correlación de fuerza es lo que uno desde afuera ve que le ha ido faltando en los últimos años, o que se ha perdido, se desvaneció, porque uno ve al sector de la derecha, el oficialismo, y se pueden tratar pésimo a través de los medios de comunicación, ¿no? Y pueden estar absolutamente en contra y tener visiones distintas respecto de algunos puntos, pero cuando se tienen que unir y tienen que ir a un proceso electoral, se unen, lo hacen. En el caso de la oposición, más allá de que también se sacan los trapitos al sol en términos públicos, cuando tienen que afrontar procesos electorales, esos distanciamientos prosiguen. No existe esa comprensión de la correlación de fuerza que tanto aprendimos quienes nos gusta la política desde muy chicos, ¿no? Aprender ese concepto. Es que eso es lo curioso que ha sucedido, porque fíjate que si tú ves la derecha de hoy día, tomó y aprendió todas las lecciones de la concertación.
que una de las alianzas, es la alianza más exitosa que ha habido en la política nacional desde que somos país independiente. Y de la región, ¿no? Y de la región de América Latina. Es un caso que se mira, ¿no? Me consta, en distintos países de América Latina para saber, digamos, cómo fue esto, ¿no es cierto? Cómo fue que lo hicimos. Entonces yo creo que, y de hecho uno escucha de repente al presidente Piñera, no sé, elogiando a la concertación. Entonces ellos aprendieron que la forma en que nosotros asumimos nuestra responsabilidad es la forma que funciona, porque entre nosotros obviamente había diferencias, pero sí sabíamos privilegiar los acuerdos. Y además, yo siempre he dicho que una parte que no se ve mucho en la concertación, de la cual soy uno de sus fundadores y me enorgullezco de ello, teníamos un método para tratar las diferencias. No solamente no teníamos acuerdos, sino que un método de cómo tratar las diferencias, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Y es no agarrarse de las mechas públicamente con las diferencias, sino que agarrarse las mechas, pero entre nosotros, discutir a fondo. Yo me acuerdo que en ese periodo de los 90 se dio, si tú te acuerdas, esta diferencia entre los autoflagelantes y los autocomplacientes, porque había una tensión interna. Yo estaba dentro de los autoflagelantes, es decir, críticos con respecto a cómo había ido derivando los gobiernos de la concertación, ¿no? Esto fue el año 96-97, ya estábamos en el segundo gobierno de Frei. Pero ya se veía que había un cierto curso que estaba tomando la concertación que a muchos de nosotros no nos gustaba, ¿no? Y de alguna manera, desgraciadamente, la historia nos dio la razón, porque ese curso se fue marcando más en los gobiernos siguientes y terminamos, ¿no es cierto?, perdiendo finalmente, después de 20 años, el gobierno. Ese curso, disculpe un paréntesis, Germán, ese curso lo habla desde el punto de vista económico, de cómo mirar el país, por dónde queremos desarrollarnos en términos del liberalismo económico, del capitalismo, etcétera. Bueno, exacto, es decir, de más de ese punto de vista, es decir, uno, desde el punto de vista que mucha de nuestra gente se fue entusiasmando con el modelo neoliberal. Yo recuerdo los debates que teníamos en el gabinete de Elwin, por ejemplo, que una vez el presidente puso el tema de si estábamos haciendo todo lo que teníamos que hacer por los pobres. Y se dio un debate político súper profundo entre todos nosotros en el gabinete, ¿no? En que la conclusión fue, mire, no podemos cambiar demasiado las cosas en el modelo económico en esta etapa, porque estaba en una transición súper compleja y precaria. Estaba Pinochet todavía al mando del ejército, sacando las tropas a la calle cuando no le gustaba lo que nosotros decidíamos. Entonces, no era un tema menor. Entonces llegamos a una conclusión que lo que fue una necesidad política en un momento, se fue transformando después en algo que a mucha gente le empezó a gustar. Se empezó a entusiasmar con el modelito, empezaron incluso a hacerse parte del modelito. Entonces cuando nos tratábamos de tratar de cambiar la educación municipalizada en su momento, yo recuerdo, a mí me tocó organizar la conferencia de educación del Partido Socialista en esa época, para ver cuáles van a ser nuestras propuestas, y ya había contradicciones. ¿Por qué? Porque mucha de nuestra gente eran sostenedores. Había sostenedores demócratas cristianos, sostenedores socialistas, sostenedores del PPD. Entonces hay mucha gente que se empezó a meter también en distintos campos del sistema. Otros pasaron a ser, ¿no?, miembros de los directorios de las empresas de los grandes grupos económicos. Entonces ahí todo se empieza a confundir y complicar. Y yo creo que ese es un fenómeno que la gente del mundo de la concertación hasta hoy día no ha asumido de verdad como parte de esa reflexión. Y ahí nos fuimos separando de la gente. Porque a su vez, nosotros mismos fuimos produciendo un cambio en la sociedad chilena muy profundo, y no supimos interpretar esos propios cambios. Nosotros de alguna manera fuimos víctimas también de los propios cambios que produjimos porque no los supimos interpretar, nos alejamos de la gente, y yo creo que esa distancia se expresó más que nunca ahora con la nueva mayoría y con esta derrota bastante contundente que nos dio la derecha en esta última elección, y ¿no? que uno vislumbra un par de años más podría repetirse tal vez si es que no se hacen los arreglos necesarios según los puntos de vista que usted está planteando, ¿no? Bueno, exactamente, y uno nota que ellos aprendieron sus lecciones también, porque ellos perdieron el gobierno después de 4 años por sus propios errores en buena medida, ¿no? Entonces creo que ellos también han hecho un aprendizaje político, y hoy día uno ve que están gobernando con una mirada de más largo plazo, están gobernando, y a mí eso me parece bien desde el punto de vista de gobernar del Estado, que uno tiene que tener miradas de largo plazo, no puede ser cortoplacista, cosista, porque los temas del desarrollo del país son muy profundos y uno tiene que darse los tiempos para llevar políticas públicas a cabo que tienen un derrotero muy largo, que van más allá de los 4 años. Y cuando uno piensa así el cómo hacer las cosas, actúa también de manera mejor desde el punto de vista de la conducción política. Entonces yo creo que ellos desde ese punto de vista están haciendo bien la pega que tienen que hacer. De pronto cometen errores no forzados,
¿no? Pero bueno, ese es el problema que ellos tendrán que ver. Por cierto. Como no somos nosotros los que nos corresponde ayudarlos en eso. Pero digo, tienen como la tuvimos nosotros en su momento, ¿no? En la concertación, una visión de largo plazo, ¿no? Y asumir, por lo tanto, los gobiernos cortos con parsimonia, sabiendo que no íbamos a poder inaugurar todos nosotros, porque hay cosas que tienen tiempos de desarrollo más largos, simplemente. Entonces, creo que eso es curioso lo que ha sucedido. Ellos han aprendido las lecciones que nosotros, de alguna manera, sentamos en la política nacional, y nosotros hoy día somos víctimas de los propios errores que se han cometido en esta materia, y creo que lo que motiva nuestra presencia en la elección del Partido Socialista hoy día es eso, porque tenemos una dirección política que está tremendamente alejada de la militancia del Partido Socialista, que no participa. Hay autoritarismo en la conducción del partido, hay aislamiento de la dirección con respecto a la militancia, se siguen tomando las decisiones en Santiago respecto, por ejemplo, a candidaturas locales, ¿no? Es decir, tenemos un discurso de centralización que no lo ponemos en la práctica en nuestro propio partido, tenemos un discurso feminista que no ponemos en la práctica en nuestro propio partido, a pesar de que hemos hecho avance. En estas elecciones tú sabes que llevamos 2 listas, sí. Cada lista lleva una candidatos hombres y otra candidatas mujeres. Sí. Y existe la obligación de votar por los dos. Es decir, si tú no votas por un hombre o no votas por una mujer, votas por un solo, estás anulando tu Anulado el voto. Entonces, eso es interesante. Sí. Pero en esto el Partido Socialista viene hace tiempo, pero tú no ves al Partido Socialista, por ejemplo, haber estado liderando las luchas de las mujeres por los derechos de la mujer. No, han sido otros sectores. Otros sectores, Sí. Inclusive ni siquiera con partidos. Entonces, movimientos más que nada. Claro, no más AFP, por ejemplo. No lo está conduciendo ningún partido, y es un movimiento que ha logrado movilizar a 1 millón de chilenos. Yo estoy seguro que lo va a seguir logrando, visto los resultados más de la votación en la Cámara recién anteayer. Entonces, ¿usted hubiese votado a favor o en contra de esta reforma? Yo habría votado en contra. Ya. Porque hay un tema, no es por es mucho más profundo más que lo profundo, que sucede no ayer, es oponerse al gobierno por oponerse. Yo estoy en desacuerdo con esas oposiciones, ¿no es cierto?, contra viento y marea, y le voy a negar la sal y el agua. Yo creo que eso no es constructivo. No creo que esa sea la posición que tiene la oposición. El gobierno obviamente hace su pega y trata de hacer aparecer una oposición obstruccionista y todo este cuento, porque eso es parte del juego político. Sí. Pero lo que yo sí veo, ¿no?, es esa situación. ¿Cuál es el tema aquí? El cuestionamiento que hay al sistema previsional chileno que se impuso en dictadura, ¿no?, que se basa en ciertos principios que esta reforma previsional no modifica en nada, ¿no? Y eso es lo que el país tiene que discutir. ¿Queremos seguir teniendo un sistema basado en el ahorro individual, ¿no?, basado además en administradoras de fondos de pensiones que ganan una cantidad impresionante de plata, que además pertenecen a los mismos grupos económicos que nos controlan por todas partes? Porque si tú piensas bien tu vida diaria, ¿no?, y yo invito a mis compatriotas que lo hagan, piensen su vida diaria y piensen qué hacen cada día desde que se levantan. Todo el día estamos alimentando a los grupos económicos, porque te pasas a comprar algo al supermercado, es de un grupo económico. Te pasas a comprar un palo, un tornillo, cualquier cosa a la ferretería para poder arreglar algo en tu casa, es un grupo económico. Te pasas a comprar un remedio en la farmacia, que además se coluden, es de los mismos grupos económicos. Pasas por el supermercado, pasas enseguida por la pesquería a comprarte un pescado, y es de una pesquera de los grupos económicos. Es decir, las mismas 7 familias de Chile trabajamos todo el día para ella. Todo el día para ella. Y la desigualdad social se ha profundizado en este país. Es cierto que hemos reducido la pobreza, pero la brecha de desigualdad es inmensa, y tenemos más del 65% de los chilenos viviendo con menos del salario mínimo. Ya, pero hay responsabilidad de la concertación o ex nueva mayoría en que se haya profundizado este tema que usted está diciendo, ¿no? Yo creo grupos, hay gente que fue parte de la concertación o de la nueva mayoría que sí fundamentaron aquello y lo garantizaron y se involucraron también en el sistema. Bueno, cuando yo digo que mucha gente de la concertación se fue entusiasmando con el modelo, me refiero exactamente a eso, ¿no? Es decir, claro, produjimos un crecimiento económico en el país, sin duda. Chile es un Chile diferente hoy día a lo que era en el año 90, cuando recibimos el país después de derrotar la dictadura en el plebiscito. Pero, ¿no?, sobre la base de un modelo económico es que después fuimos mejorando por aquí, por allá, poniéndole un poco mayor de equidad por este lado y por el otro, pero la brecha de desigualdad hicimos pocaso, la verdad. Y esa brecha de desigualdad se está expresando hoy día en el Chile que tenemos hoy día, y que tenemos además mucha gente descontenta y desilusionada en la política. Porque si sacamos las cuentas de cómo los resultados electorales, es cierto que, ¿no?, el presidente Piñera derrotó con el 50 y tantos por ciento, 54, 55, a la nueva mayoría. Pero cuando uno va claro, sacó el 50 y tantos por ciento de los que votaron. Sí. Pero si uno saca la cuenta, entonces, al final no es más del 23% de la gente que lo eligió. Como a Bachelet tampoco fue más del 24 o 25% de la gente la que le eligió a ella.
Entonces, ¿qué significa eso? O sea que tenemos una masa mayoritaria del país que no estamos consiguiendo involucrar en la cosa pública. Y no es que la gente no le interese, la gente está interesada en las cosas públicas. No, cuando se dice, no, que la gente no le interesa la política. Incluso hay gente que me dice, mire, yo de política no sé. No, le digo, tú sabes de política porque tienes posiciones sobre las cosas públicas. Y empiezo a conversar y es así. No tienen opinión sobre todo lo que está pasando. O sea, tienen sensibilidad sobre temas públicos, pero no se sienten interpretados por quienes hacen la política hoy día. Y ese es un desafío inmenso que tenemos que enfrentar los partidos y en particular el Partido Socialista. El Partido Socialista, usted cuando irrumpe en la cosa pública hace un par de semanas, en una entrevista con Tomás Mochetti en CNN, dice el Partido Socialista se ha convertido en un mercadeo político. Es un concepto más económico, de negocio, de retail que de partido político. Bueno, porque mira, ahí se me arranca el sociólogo a mí, pues yo soy sociólogo. Claro. No, porque en la interpretación que uno tiene que hacer de cómo están sucediendo las cosas, mira, esto, tú sabes que le escuché a un demócrata cristiano esta frase una vez, ¿no? Por eso la repito, que me dijo, mira, fíjate que todo este periodo, ¿no?, ha demostrado la tremenda validez de las tesis de Marx, ¿no? Me dice, tú has sido uno de los que ha abrazado el marxismo y todo lo demás en tu historia política. Sí, le dije. Me dice, pero fíjate que si tú lo ves, es el periodo como que más demuestra la validez de las tesis de Marx, en el sentido que es la realidad económica y la forma en que se mueve la que va determinando el pensamiento de la gente, ¿no? Entre la estructura mueve, digamos, la ideología y todo lo demás. Bueno, y eso es lo que ha venido sucediendo, porque las relaciones mercantiles están presentes incluso en la política, ¿no? Por ejemplo, por darte solo un ejemplo, cuando yo entré a militar en el Partido Socialista el año 62, una de las pruebas de la convicción militante que uno tenía era participar en las campañas electorales apoyando a tus candidatos, no rayando, levantando sus afiches, recorriendo y convenciendo a la... En esa época no hacíamos puerta a puerta, no se usaba. No se usaba. Eso vino en los 90, ¿no? Entonces, pero uno probaba su convicción militante y compromiso haciendo ese tipo de tareas. Jamás a uno se le haría pasar por la cabeza cobrar. Ya, claro. Hoy día se paga. No, hoy día se paga. Todos los equipos de calle de la UDI, del Partido Socialista, brigadistas, sí, todos son pagados. Incluso equipos socialistas, y lo digo para no echarle la culpa a nadie, yo he visto socialistas trabajando como equipo de calle para un candidato de la UDI, por ejemplo. Sí. Porque son pagados. Sí. Y además negocian contigo, porque el otro le puede estar pagando 15 lucas la noche y tú le estás pagando solamente 8, porque bueno, tenés menos plata, ¿no? Hasta te hacen paros. Yo cuando fui candidato a alcalde en la Florida me hicieron un paro, ¿no? Entonces, es decir, eso se llama el mercadeo, pero eso se refleja también en otras cosas, en las candidaturas, por ejemplo. En el sentido, bueno, yo te apoyo si tú me das tus votos en la elección interna, que es lo que está sucediendo en este momento. Y no te apoyo y te castigo si tú no me apoyas. Eso yo lo llamo el mercadeo, es decir, cuando ya el tema no es el proyecto político, el tema no es a los intereses ciudadanos que tú quieres servir, ¿no?, sino que pasa a ser el poder de las personas. El capitalismo se caracteriza, y la economía de mercado, por la individualización, el individualismo, es decir, lo que importa soy yo. Primero, segundo, tercero y quizás quinto, los demás, ¿no? Y eso se ha exacerbado en la sociedad chilena sin duda alguna, ¿no? Los intereses colectivos, el interés público se ha debilitado tremendamente, y esto es una realidad de la política mundial, pero que a nosotros nos afecta en particular. Y creo que contra eso uno tiene que combatir fuertemente. Este individualismo que habla usted, Germán, tiene base también en lo que vemos hoy en día en las AFP, y cómo mirar, cómo vamos a afrontar los chilenos nuestra tercera edad, nuestra jubilación, tercera y cuarta también, ¿no? Nuestra jubilación, si la vamos a afrontar de forma personal, única, personalistamente individualista, o en forma colectiva, ¿no? Claro, porque eso consolida las inmensas desigualdades. Te digo, yo tengo una pensión de 165 lucas. Esa es mi pensión. Un exministro. Sí, puedo mostrar el cheque, lo ando trayendo aquí el último. ¿No lo ha cobrado? No lo he cobrado todavía porque el 15, corresponde al 15. Ya. Tendría que haberlo depositado y no tuve tiempo. Ya. ¿No? El 15. Si antes no te lo cambian. Entonces, esa es la realidad, ¿no? Y yo soy una persona, bueno, de cierta trayectoria, he tenido cargos importantes, pero mi pensión son 165 lucas. Ahora, por distintas razones que le pasa a muchos chilenos de la vida, del país mismo, yo tenía baches en mi ahorro previsional. Sí, claro. Yo no estoy en AFP. Nunca me metí a AFP. Por cuestión de principio, dije, no, yo no me meto, y como existía la posibilidad al comienzo de que tú te quedabas en la previsión pública, sí, el INP, sí, ¿no? Yo lo hice, ¿no? El IPS que se llama hoy día. Entonces, pero tengo una pensión de 165 lucas. Entonces, el tema es que
No, eso no puede ser así. Digamos, tiene que haber un cierto nivelador. Un poco lo que pasa, fíjate, con el Fondo Común Municipal, que todo el mundo conoce. Sí. Hay 4 municipalidades en Chile, que son las más ricas de todo Chile, que es donde está también concentrada la riqueza de este país, las 4 comunas de Santiago. El Fondo Común Municipal, ¿qué es lo que hace la ley? Le saca el 65% de los ingresos a esas 4 municipalidades, que siguen siendo las más ricas de Chile, pese a que no tienen el 65%, y ese 65% lo distribuye en el resto de las comunas. Y lo distribuye de acuerdo a sus niveles de pobreza, al nivel que tienen esas comunas. Entonces reciben más las que tienen gente más pobre que las que menos. Entonces hay un cierto nivel de solidaridad que se da, ¿no es cierto?, en que las más potentes apoyan a las menos potentes, que por distintas razones se ha producido, razones estructurales de la historia económico-social de este país, ¿no es cierto?, que hizo que existieran las poblaciones marginales, la pobreza rural, y todo. Esto se asocia con factores estructurales de la historia de este país. Pero existe ese mecanismo. En materias previsionales debiera existir algo así, porque al final las necesidades humanas son de todos iguales, y no hay una razón por la cual una persona le tocó nacer en una familia pobre, ¿no es cierto?, y a otra en una familia rica, el que se mantengan esa diferencia inclusive en la vejez. Entonces, ese es el principio, y mientras se mantenga este principio del ahorro individual, mientras se mantengan las AFP como administradoras, esto sigue igual, y la desigualdad en esa esfera va a seguir siendo súper importante. ¿No cree que lo está esperando una banda afuera? No creo que haya, no sé, creo que sea por mí. Algo se escucha al aire, está pasando, no sé si es la banda del Don Bosco, no sé, ahí ya me va a contar. Sí, la banda del Don Bosco, justamente, ahí la estamos viendo justamente afuera. Lo último, se nos está acabando el tiempo, Germán. ¿Es verdad que lo han tentado, lo están, no sé si convenciendo, conversando, dialogando, para alguna alternativa de presentarse a algún cargo parlamentario por Magallanes, por el PS? ¿A mí? Sí, a usted. Mira, yo estuve a punto de ser senador de acá, po. ¿Ah, sí? Absolutamente. El año 89, para la primera elección, yo era el candidato en el cual había acuerdo entre las fuerzas políticas de la concertación que fuera candidato acá en Magallanes. Y hasta la última semana hasta la última hora de la inscripción de candidatura, yo era candidato por Magallanes. Ya. Pero yo tenía un pequeñito problema, no con DICOM. No de ese tipo. Nunca he tenido problemas, ni nunca me van a haber metido en problemas de ese tipo. Pero sí tenía un problema, que tenía un proceso que el ejército tenía en mi contra. Ya. Por injurias, calumnias, difamaciones, cuánta cosa te puedes imaginar contra el ejército. Por una carta que yo, como presidente de la MDP, había ido a dejar al Ministerio de Defensa, en que le decíamos de todo al comandante, al vicecomandante en jefe del ejército. Y eso me significó un proceso a mí, del ejército. Y por ese proceso incluso fue el último preso en la época de la dictadura, porque estando negociándose las reformas a la Constitución, ya por Elwin, presidente electo, ¿sí? Estuve preso por ese proceso. Bueno, y ese proceso me impidió a mí ser candidato. Y el día que se inscribía la candidatura, yo tenía presentada mi apelación a la Corte Marcial, porque si me levantaba la encargatoria de reo, yo podía ser candidato por Magallanes. No lo hicieron. Incluso me subieron las razones por las cuales me querían meter preso. Entonces, ahí entró la decisión que ya teníamos, Rolando Calderón como candidato. Nosotros habíamos hecho una pequeña primaria. Fue electo, finalmente. Que fue electo. Sí. Es decir, yo habría sido electo sin duda senador por acá, y como la gente dura tanto en los cargos, a lo mejor todavía sería. No se me ha planteado, pero ese es un tema. Cuando uno está en la actividad pública siempre rondan ese tipo de cosas, se dicen, ¿no? ¿Sería? No sé, es demasiado pronto para estar en esas líneas. Ni siquiera se me ha pasado por la cabeza, me ha llamado un poco la atención cuando me dijeron acá eso. Pero no, ahora mi tema es, yo vuelvo a la actividad pública para tratar de hacer algo, de cambiar el Partido Socialista, porque eso es clave para producir un cambio en la oposición. No, es clave, ¿no es cierto? De hecho, personalmente creo que el Frente Amplio existe por las inmensas falencias que el Partido Socialista ha tenido, ¿no? De hecho, muchos de los muchachos que son parte del Frente Amplio fueron socialistas, ¿no? O de su familia. Entonces, bueno, y el mismo Boris, por ejemplo, ha planteado que su pensamiento camina más en la perspectiva de las propuestas socialistas. Entonces, nosotros tenemos que resolver ese problema, y por eso yo estoy volviendo a la actividad política partidaria, en este caso, ¿no es cierto?, para tratar de cambiar las cosas. Lo último es una anécdota muy cortita, porque la última vez y creo que ha sido
pocas veces que ha estado un vicepresidente en Punta Arenas fue Germán Correa. Sí, pues. Justamente, cuando era ministro del Interior, el presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle tuvo que viajar. En uno de los varios viajes que hizo Eduardo Frei en su mandato, y Germán Correa tenía un compromiso para venir a Punta Arenas y le tocó justo venir como vicepresidente. Así es, vine por el día, me vino un avión de la Fuerza Aérea en la mañana muy temprano, volví el mismo día porque mi agenda era tremendamente recargada, y vine acá al lanzamiento que fue la Estrategia Regional de Desarrollo, que con el intendente Sayés habíamos estado trabajando intensamente. Recuerda que yo estuve solo 6 meses en el cargo de ministro del Interior. Hasta ese momento había sido el ministro del Interior que menos duró en el cargo, pero después me mató el punto Saldívar, que estuvo solo 4, ¿no? Que la primera vez que nos encontramos le dije, estoy muy enojado contigo. Entonces me dijo él, ¿pero por qué? Dije, porque me rompiste el récord. Entonces él tuvo menos tiempo que yo. Pero fíjate que en ese corto tiempo logramos impulsar la estrategia de desarrollo en acá y en el otro extremo del país. A mí me tocó impulsar la estrategia de desarrollo de Arica. En esa época, inclusive dejar listo el proyecto de ley en los 6 meses que estuve en el cargo, que se aprobó al año siguiente, y después al año siguiente Frei, incluso el presidente me invitó en el avión presidencial al lanzamiento y la firma de la ley en Arica, que fue una cosa muy emocionante en el estadio, mucha gente, fue muy, muy lindo. Así que son recuerdos de mi pasada por el Ministerio del Interior, imborrables en realidad. Germán Correa, un gusto haber conversado con usted esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Buenas Muchas gracias. Pausa y ya volvemos.